Un feliz día para cada uno de ustedes. Hoy estamos en el viernes antes de la Epifanía, la semana de Navidad, la segunda semana de Navidad, del tiempo de Navidad. Y el Evangelio para el día de hoy es Juan capítulo 1, versículo 43 a 51. Vamos a quedar con el versículo 46b. 46b. Es un evangelio que según los eruditos de San Juan, los doctores en San Juan, del Evangelio de San Juan, eh, ponen ciertos términos, ciertas dudas con respecto al patrocinio, si se puede llamar así, el patrocinio de Natanael, que puede ser llamado también Bernabé, o Bartolomé, perdón, Bartolomé. Y en cuanto a esta acción de estos doctores en Biblia, en especial, valga la redundancia, especialistas de San Juan, en el Evangelio de San Juan, hayan una cierta, digamos, condición, una cierta condición con respecto a ciertos vocablos que utiliza San Juan, que vuelvo y digo que no son para nada fáciles de traducir y que al mismo tiempo revelan la misticidad con la que Juan escribe su evangelio y que denotan la gran intimidad que logra experimentar con el Señor Jesús. Y por esto, este versículo 46, mire cómo dice este versículo 46, nos permite entonces, digamos, como ahondanar un poco más con respecto a esos doctores que han recibido la tradición de los primeros siglos y que nos expresa de esta forma San Juan, aquí directamente de la Brija de allá, dice: de Nazaret puede salir algo bueno, palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Obviamente Natanael está replicando a Felipe con respecto a estas posturas, pues dice: de Nazaret puede salir algo bueno, palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. San Juan, bien sabemos que está utilizando palabras griegas, pero también utiliza un término aramaico, que es el famoso verbo nepaj, o nepaj, el verbo nepaj tov, acompañado del sufijo, el prefijo tov, pues está revelando lo que es la acción directa del verbo que sale de Dios. El verbo que es el mismo, obviamente, Cristo Jesús, que él lo llamará Logos, y que sirve para la condición del mundo, es decir, el condicionamiento del mundo, que en la medida que se propone seguir a Cristo, se hace uno con Dios, con Jesús, es decir, con el Logos, con el verbo eterno de Dios. De lo contrario, será siempre enemigo del verbo de Dios. Eso es lo que causa curiosidad acá, sobre todo porque Natanael, como dicen en hebreo, Natanael, pues era lo que se llama el famoso Kenán de Galil. O sea, vivía cerca a Nazaret, a Inzaret, como se dice en arameo hebreo, Inzaret, a Nazaret, o Netzaret, como se dice en hebreo. Y era un Kenán de Galil, o sea, de esa misma región, cerca a unos 6 kilómetros de Nazaret. ¿Y qué sucedía? Que él conocía perfectamente la decadencia espiritual y la decadencia política y moral de esta región. Y por eso se pregunta: ¿de ahí podrá salir algo bueno? ¿De ahí podrá salir algo bueno? Entonces, él mismo se está dando cuenta y está haciendo, digamos, una cuestión o una pregunta con respecto a que si es posible que Dios actúe ahí. Si es posible que Dios actúe ahí. Y en defensa de esta pregunta, obviamente aparece pues la respuesta, ¿verdad?, de Jesús, que pues obviamente da claramente lo que es el verdadero Logos de Dios, porque todo es conocido para él, sino que en su condición humana está siendo enseñado e informado para poder entonces entender la condición humana de la cual él es portador. Y esto lo habla claramente Tertuliano gracias contra con Praxeas, obviamente era un modalista y Patripaciano, un herético, un hereje, en el famoso escrito Adversus Praxeam, habla de dos condiciones preciosas, lo que es el Logos, o sea, el verbo de Dios, Logos endiathetos y Logos própricos, o como usted quiere decirlo, propógricos. ¿Qué quiere decir? El verbo interno y la palabra interna y la palabra externa. Es decir, la dinámica interna de Dios con respecto a la dogmática, Dios que se expresa, que está internamente con el Padre y que se expresa en Jesús.
¿A través de quién? De María Santísima, en su cuerpo y en su sangre. Pero junto con esto, obviamente, lo que quiero llegar al punto es hacer referencia a la pregunta que se hace Natanael, y sobre todo esa dinámica interna, como dice Tertuliano, obviamente en su escrito Adversus Praxeam, obviamente ese logos endiátetos, ese logos propóricos, o fopóricos, como se quiera decirlo. Sobre todo en la medida que cada uno de nosotros somos conscientes de que de nosotros tiene que expresarse esa palabra eterna del Padre mediante nuestros actos y mediante nuestras acciones. De forma que, a pesar de que en nosotros haya existido y existirá siempre hasta nuestro último día, hasta, como dice San Agustín, hasta nuestro último respiro, existirá siempre el pecado con el cual tenemos que luchar. Debemos ser conscientes de que nuestros actos, o sea, nuestras palabras y nuestros pensamientos se concretizan con nuestros actos, y es lo que da a entender a quién seguimos: o seguimos al verdadero Dios o estamos en contra del verdadero Dios. Y por eso esta pregunta de la que se hace Natanael, obviamente en término arameo, como me la pone Juan, de Pachtov, entonces nos debe llevar a preguntarnos qué tanto nosotros estamos colocando por encima de nuestras dificultades, nuestras falencias, la persona de Jesús. Estamos confiando en el Mesías de Jesús. Estamos confiando que Jesús es el Mesías y que Jesucristo el Señor vive en cada uno de nosotros. ¿Estamos confiando en eso? Dejo ahí esa pregunta para que cada uno de nosotros la respondamos. Como diría obviamente Tertuliano contra estos herejes. Obviamente Tertuliano pues lastimosamente no es un santo, pero sí la iglesia le debe mucho a este gran hombre, a Tertuliano. Y hay que preguntarse, ¿vivo yo el mesianismo de Jesús en mí? ¿Lo vivo? ¿Y represento con mis actos a Jesús el Mesías? Hay que preguntarnos eso. Hay que preguntarnos si, como dice Natanael, de Nazaret puede salir algo bueno, de nosotros puede salir algo bueno. Claro que sí, siempre y cuando ustedes y yo seamos conscientes de que en nosotros vive Cristo Jesús, y las obras que nosotros hagamos tienen que dar gloria a Dios y tienen que responder a esa pregunta intrínseca, interna, que nos hacemos cada vez más y que la gente nos hace si somos seguidores de Jesús. Tenemos que responder a esas preguntas y sobre todo dar testimonio de ese amor de Dios. Un feliz día para cada uno de ustedes. Dispensable Santo Eucaristía, Santo Rosario, visita al Santísimo, horas de caridad y confesión. Que esté muy bien. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros. San José, terror de los demonios, ruega por nosotros. Preguntémonos hoy, como decía Natanael, preguntémonos hoy. ¿Estamos siendo instrumentos de Jesús? ¿Estamos permitiendo que expresemos a Jesús con nuestras vidas? Cada uno respóndase de forma individual. Feliz día, que esté muy bien.